precisamente en esto que estoy diciéndole, los esfuerzos desde el extranjero para intentar golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en momentos en que domésticamente, nacionalmente, la oposición solamente puede aspirar a gritar victoria porque admitió la presidenta que una mujer se asoleaba o asoleaba las piernas desde una ventana en Palacio Nacional. Por esto que dijo, por esto que admitió la presidenta en la mañanera del pueblo, pues ya cantan victoria. Esa es una victoria pírrica, inservible incluso políticamente hablando para la oposición a nivel nacional. Los golpes duros vienen desde el extranjero y fíjese que también escribía en redes sociales yo, y lo digo con mucho respeto, porque se me vinieron encima Santa María y medio mundo. Escribí, la ONU quiere cobrarle a la presidenta Claudia Sheinbaum sus fuertes críticas por la inacción de la organización en diferentes conflictos. Hay que nada más buscar las mañaneras del pueblo en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dice, y la ONU, por el tema de Gaza, por ejemplo, solo como ejemplo. Y bueno, escribo, a través del Comité de Desapariciones Forzadas, buscan plantear que en México estamos peor que antes. Y yo reconocía, decía, bien por la respuesta ante el insulto. Hay un comunicado extenso y conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores con fecha 2 de abril. Dice, México rechaza informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por omitir avances contra desapariciones forzadas desde 2018. México rechaza el informe del comité por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde el 2025. El procedimiento de la convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar. Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia. Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos, fíjate, esto va a ser importante para ver cómo los medios cubren esta noticia. Dice, si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017, administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se circunscribe a 4 estados, la decisión del comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución. El propio comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión. Dichos señalamientos reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores. Es de resaltar la falta de rigor jurídico en la argumentación del Comité de Desapariciones Forzadas, así como la ligereza de sus premisas, incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes. En específico, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano, dice la respuesta del gobierno a esta resolución de uno de los grupos de la ONU. El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional en coordinación con colectivos de familiares para atender este flagelo.
Fruto de un proceso dialogado y con participación de las familias, en julio de 2025 se aprobaron reformas sustanciales a la ley, herramientas y obligaciones que el CED, por sus siglas, no consideró debidamente. 1. La alerta nacional de búsqueda de personas desaparecidas. 2. La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte. 3. La base nacional de carpetas de investigación. 4. La plataforma única de identidad. 5. La obligación de fiscalías especializadas estatales. 6. El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses. 7. El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo. 8. La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación. 9. La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. 10. La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda. Como ha reconocido el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, México mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, lo cual ha sido valorado por diversas agencias. México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual. Reafirmamos el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias como parte central de la transformación nacional. Eh, este es el comunicado, esta es la respuesta del gobierno mexicano en una respuesta conjunta de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A ver, cuando se habla de desapariciones en México se tienen que hacer diferencias. Una son las desapariciones porque alguien, un particular, desaparece a otra persona, puede ser incluso por temas del crimen organizado. Y otra muy diferente, las desapariciones forzadas que pudieran estar ordenadas por una autoridad, un gobierno. Eso ya no existe en México. Por eso me parece muy sesgada, de muy mala leche, esta resolución que llega precisamente desde la ONU, desde precisamente este grupo de desapariciones forzadas, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. ¿Con qué intención? Creo yo, con la intención de darle carnita a una oposición política que no pinta en nuestro país, que no tiene precisamente carnita, que no tiene elementos para hacerle frente al gran respaldo popular que de acuerdo a las encuestas tiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de entre el 70 y el 80%. Una oposición política que no tiene cómo hacerle frente a lo que podría ser un arrasar electoralmente en el próximo proceso electoral de la izquierda. Una oposición que no tiene cómo hacerle frente a su realidad. Pues desde el extranjero les están dando carnita para que se suban a este tema personajes como Lili Telles, solo por mencionar un ejemplo. Ahí está y menciono a Lili Telles, no crea que por Lili Telles, la senadora, no, porque es la mujer a la que le están abriendo el espacio en medios de Estados Unidos. A ver, imagínense, sale desde este grupo contra las desapariciones forzadas de la ONU esta resolución contra el Estado mexicano, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo. Esa es mi opinión por lo que yo he revisado, de toda la información que he revisado, porque me he echado clavado a la información, a lo que se ha avanzado, en lo que no se ha avanzado, en lo que siguen siendo retos, en todo. En serio, estos días los he dedicado para eso. Le dan carnita con esta resolución para que desde México vaya al extranjero una Lili Telles, digamos a Fox News,
a decir que en México estamos en la total desolación. Y no estoy diciendo que no haya desapariciones, no estoy diciendo que no haya miles de personas que siguen siendo buscadas por sus madres, sus padres, sus tíos, sus hermanos, sus familias. Pero una cosa es desapariciones por particulares. Le insisto que pueden ser incluso del crimen organizado, que son dolorosas, tan dolorosas como estos temas de desapariciones forzadas, que serían por parte de autoridades y del gobierno, cosa que ya no existe en nuestro país. Y asumo el tema porque en este informe de este grupo de la ONU se habla sobre todo de desapariciones en tiempos de Calderón y en tiempos de Peña Nieto, pero le están cargando la gran responsabilidad al gobierno de Claudia Sheinbaum, como en su momento le cargaron la mano al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo es posible? Básicamente así es. ¿Cómo es posible que no resuelvan los problemas que dejaron estos cabrones? Y la idea que queda es que hoy las cosas están peor que antes. Por eso le digo, le dan carnita a una oposición que no tiene con qué para que salga Lili Telles con estos videos. Mientras miles de aficionados entraban al Estadio Azteca a celebrar la reinauguración con música y euforia, un grupo de madres se quedó afuera. No tenían boletos, pero tenían algo más. Carteles con las caras de sus hijos, fichas de búsqueda, fotografías de los que no han vuelto y una consigna que parte el alma. Mientras adentro celebran, afuera lloramos. Esas mujeres no estaban ahí por casualidad, estaban ahí porque saben que el mundo va a estar mirando a México durante el Mundial y quieren que el mundo sepa la verdad. Que a menos de 15 kilómetros del Estadio Azteca han desaparecido más de 300 personas, que en la Ciudad de México hay casi 6,000 desaparecidos, que en todo el país hay 130,000 personas a las que alguien busca cada día sin descanso, sin respuesta, sin justicia. 130,000 no son solo un número, son 130,000 vidas. Brenda Valenzuela sale a la calle buscando a su hijo Carlos Emilio, de 21 años, desaparecido en Mazatlán hace 6 meses. Los políticos de Morena solo le dicen que tenga paciencia, pero tal como preguntó Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, desaparecida desde julio del año pasado, ¿cómo se le pide paciencia a una madre que no sabe dónde está su hija? Buscar en este país no solo cuesta dolor, cuesta la vida. 25 madres fueron asesinadas buscando a sus hijos. Las madres de desaparecidos son amenazadas, son criminalizadas, son perseguidas y cuando denuncian el riesgo que corren, el Estado les da protocolos de papel y les dice que tengan cuidado. Una de ellas tiene 13 amenazas de muerte y aún así sigue saliendo a buscar. ¿Y qué ha hecho Morena ante todo esto? Minimizar y manipular cifras. Sheinbaum salió a dar un desglose estadístico de los desaparecidos cuando lo que las madres buscadoras piden no son estadísticas, piden a sus hijos. Esas mujeres del Estadio Azteca le mandaron un mensaje al mundo. Si vienen al Mundial y desaparecen, no los van a buscar. Fíjese Las nada más, instituciones fíjese nada son más lo que dice Lili Telles. Lo que esas madres le dicen al mundo es, si vienen y los desaparecen, no los van a buscar. Esto es clave. ¿A usted le parece coincidencia? Con mucho respeto. A ver, esto no es acerca del dolor ni de las madres buscadoras que tienen todo mi respeto. No. Es de la intencionalidad política que estaría detrás
de esto que le voy a plantear. Y si en algún momento me tengo que disculpar, me disculparé con quien tenga que disculparme. Pero se saca el tema de los desaparecidos en el Estadio Azteca, en la reinauguración, la reapertura del hoy Banorte en el México contra Portugal. Y horas después, días después, sale este grupo contra las desapariciones forzadas de la ONU con un reporte, con una resolución en contra del Estado mexicano en el tema de desapariciones forzadas. Y luego vemos a Lili Telles, y resulta que ya también se le salió Sergio Sarmiento. No, Sergio Aguayo, perdón, Sergio Aguayo. Discúlpeme, don Sergio Sarmiento, usted es una blanca palomita. ¿Se acuerda de Sergio Aguayo, no? El que se dice académico y que ha calumniado a Rafa Herrera cuando era nuestro corresponsal y que se ha tirado de cabeza contra nosotros en sus columnas del periódico Reforma. Bueno, pues anda muy preocupado Sergio Aguayo diciendo, ¿quién dice la verdad sobre las desapariciones? ¿La ONU? ¿Las madres buscadoras? ¿El gobierno? Miren, en política no hay coincidencias. Yo veo por ahí una intencionalidad. Mire lo que me acaba de encontrar Ceci, el comunicado. Un comité de la ONU solicita a la Asamblea General, que examine la situación de las desapariciones forzadas. Cuando México ha sido crítico de por qué la ONU ha callado o no ha actuado o se ha quedado corta o ha pasado a la irrelevancia por situaciones tan graves como el tema de la Franja de Gaza, Palestina. Solo por mencionar, le digo un ejemplo. ¿Será una venganza de algún personaje, hombre o mujer, desde estos grupos contra México para que lo aprovechen, pues estos personajes abiertamente anti 4T, anti segundo piso de la transformación? Mire, no exagero. Ahí está el video de Sergio Aguayo, Ceci. Por favor, compártalo. Creo que lo tengo mal identificado en nuestra lista, Ceci. Dice, creo que es Sarmiento, pero no es Sarmiento, es Aguayo. El número 7, Ceci. En el seminario sobre violencia y paz del Colegio de México estamos consternados por la respuesta del Gobierno de México al informe del Comité de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada. Consideramos indispensable una discusión más seria, más profunda, menos visceral. Por eso, la próxima semana haremos una excepción y transmitiremos de lunes a jueves, 1 hora cada día, de diálogos, de conversaciones con protagonistas de la sociedad civil, de la comunidad internacional y del Gobierno de México acerca del tema de desapariciones. Empezaremos mañana, lunes a las 5 de la tarde, con Javier Sicilia, con quien conversaré sobre la batalla de los relatos, porque debemos empezar por puntualizar que lo que está en juego es el relato sobre la desaparición de personas y también, a partir de ahí, de la política pública. Lo esperamos mañana por la tarde. Bueno, ya empezaron a armarse pues estos juegos de narrativas, ¿no? Sergio Aguayo, ardido porque lo dejaron sin hueso en el CIDE, porque se quedó sin su hueso en Canal 11, llama a Javier Sicilia, abiertamente confrontado en su momento con Andrés Manuel López Obrador. Y no sé si hago bien o me equivoco, ya me dirá el maestro Paco Cruz, en insistir en esto. Mezclan desapariciones forzadas con desapariciones. A veces podría complicarse el tema, es complicado el tema.
cuando he visto información, he escuchado conferencias sobre el tema, es complicado. Pero no es lo mismo desapariciones forzadas a desapariciones cometidas por individuos. No es lo mismo. Dolorosas ambas, sí. ¿Se tiene que seguir buscando hasta las últimas consecuencias? Sí. Pero lo que no van a reportar los medios, y creo que aquí sí tiene que el gobierno mexicano aceptar que está fallando, es que se encuentran a personas desaparecidas diariamente. Y ahí es donde falla el gobierno mexicano, en la estrategia de comunicación. Y ahí es donde se tiene que mejorar, porque no aparece en todos los medios. Oye, aparecieron de la lista de desaparecidos 2 hoy o 1, que demuestre pues que se está trabajando en esto. Y otra cosa muy importante, no lo va a decir ni Lili Telles, ni lo va a decir Sergio Aguayo, el papel que están jugando las fiscalías estatales, sobre todo de gobiernos en donde sigue el PAN o sigue el PRI o está Movimiento Ciudadano. Porque el tema de las desapariciones es tema top en Jalisco. ¿Quién gobierna en Jalisco? Movimiento Ciudadano. No me digan, no me digan que el fiscal Carmona, el que estaba en Morelos, hizo un gran trabajo. No me digan que Samarripa en Guanajuato hizo un gran trabajo. Ah, pero hoy quieren que las cosas salgan al chile así en chinga. ¿Cómo? ¿Cómo? Habría que, yo voy a buscar al, ¿quién le tocaría? Va a ser complicado que Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, nos dé la entrevista. La voy a buscar a ver si nos concede la entrevista o si no, no sé, el subsecretario en estos temas. Porque aquí hay una gran hipocresía. Así como han hablado de la violencia, que la violencia es en temas de 4T y del segundo piso, un tema que han querido meter debajo de la alfombra Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, y dices, ¿y las autoridades estatales qué? No, a nadie se le ocurre decir, oigan, qué extraño que la inseguridad esté a tope en Guanajuato. ¿Y quién gobierna en Guanajuato? Pues creo que tiene décadas gobernando el PAN. O el tema de la inseguridad en Jalisco. Oigan, tiene ya buen rato gobernando PAN, PRI, Movimiento Ciudadano. Ah, ya no ha llegado la 4T. O el tema Coahuila. ¿Por qué los medios o a los medios se les ha olvidado que dejó mucho ahí pendiente en esos temas de dar claridad, con honestidad, informar los Moreira? Rubén Moreira es el coordinador de los diputados del PRI y fue gobernador en Coahuila. ¿Ya? Lo que dejó, lo que pasó, pasó, como dice la canción creo que es de Daddy Yankee, ¿no? No me cuadra, no me da esto, con mucho respeto, insisto, esto no tiene nada que ver, esta crítica que estoy haciendo no tiene nada que ver con la lucha de amor para encontrar a sus hijos de las madres buscadoras. Es más, ni siquiera quién está del lado de quién, si Ceci Flores, mi paisana, hizo campaña o apoyó a Xóchitl Gálvez, afortunada o desafortunadamente, ya no sé ni cómo ponerlo, Ceci Flores ya encontró los restos confirmados de uno de sus hijos, pero lo que no dicen los medios es que fue también
gracias a la labor de la Fiscalía del Gobierno, de la Fiscalía de Sonora. Esfuerzos de la Fiscalía de Sonora. Lo hacen pasar como que los esfuerzos fueron solamente de la madre buscadora y no como parte de un todo. A ver, no me lo tomen a mal. Esto no tiene nada que ver, lo que estoy diciendo, con las madres buscadoras, insisto. Y lo digo con mucho respeto para incluso los colectivos. No, esto lo digo por la intencionalidad política del golpe, porque de eso se trata, de un golpe. Ahorita están tirándole con lumbre a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por esta respuesta que les leí. Le están tirando con lumbre a Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por su comunicado también en apoyo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un tema delicadísimo y lo triste es que se está prestando para el golpeteo político. A eso me refiero. Mire, el colega Ernesto Ledesma, yo sé que cualquier cosa que diga será tomada en mi contra, será usada en mi contra, porque siempre lo ha hecho Ernesto Ledesma. Ha despotricado contra nosotros. Pero fíjese si su opinión en redes sociales no termina siendo más venenosa, lo digo con mucho respeto, pues, que la propia Lili Telles. Dice, la inescrupulosa corriente conservadora de eso que llaman 4T estará contenta con ese Frankenstein llamado Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ironías de la vida, como antes con el PRI, con el PAN, organizaciones como el Centro PROD terminan siendo los tendenciosos y la objetiva e inteligente Comisión Nacional de Derechos Humanos termina siendo la equilibrada con el aval de la Secretaría de Gobernación. Y luego a soportar el festival de influencers o youtuberos, es lo mismo, de la 4T, compitiendo por el aplauso más fuerte. En algún momento los colectivos de las madres buscadoras levantarán otra vez con fuerza y organización contra esas pesadillas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la señora Rosario Piedra Ibarra y Arturo Medina de la Secretaría de Gobernación, entre muchos otros funcionarios y legisladores y legisladoras. La jornada, por ejemplo, decía que la ONU se basó en una opinión tendenciosa sobre su resolución en torno a las desapariciones. Y bueno, pues esta opinión de Ernesto Ledesma, pues le digo, lleva más veneno incluso que las declaraciones que haya hecho hasta el momento Lili Telles o Sergio Aguayo incluso. Que se venga pues el golpeteo contra su servidor y contra Sin Censura, aunque respetuosamente difiero de lo que escribe Ernesto Ledesma. Como voy a decir, para cerrar y darle la bienvenida al maestro Paco Cruz, voy a decir lo mismo que dije en el voto por el Plan B o la reforma electoral. Hay quienes decidieron votar del lado del PRI y del PAN y pasar a la historia por su voto apoyando la visión del PRI y del PAN. Me refiero a algunos del PT y a algunos del Verde. Lo mismo voy a decir ahora. O te vas a posicionar políticamente, porque aquí siempre hay que estar del lado de las madres buscadoras. Pero estamos hablando de un informe sobre desapariciones forzadas. La desaparición forzada tiene que ver con el Estado, con la autoridad. Y en la propia resolución dicen que no hay elementos para hablar precisamente de desapariciones forzadas como antes.
Pero la idea que quieren dejar sobre la mesa es que estamos peor que antes. Bueno, pues cada quien definirá de qué lado de la mesa se pone. De aquellos que en efecto consideran que hoy estamos peor que antes, o aquellos que creemos que se está trabajando, que hay mucho por avanzar, que hay muchos retos por sortear, que es dolorosísimo lo que sigue sufriendo nuestro país, pero que hay una tendencia política en todo esto. Pero bueno, déjeme saludar al maestro Paco Cruz,